Bien, pues gracias a Dios por el devocional. Algunas aclaraciones y pues también cosas para decir, ¿verdad? Y así se va a hacer en cada devocional, para que acepten la crítica constructiva. Y la destructiva, pues no la acepten, porque no va a haber. Algo bueno que hizo Eduardo fue que tuvo introducción. O sea, él introdujo, no habló directamente del texto, sino que habló del esfuerzo que se requiere para una edificación. O sea, después vamos a hablar específicamente de la introducción, pero hizo buen trabajo porque relaciona las cosas a las que estamos acostumbrados para introducir el texto bíblico. O sea, él relacionó una construcción. También estuvo bien porque yo vi su bosquejo y sí hubo divisiones, aunque no las mencionó. Ahora, no es necesario mencionarlas como a veces estamos acostumbrados a decir. En primer lugar, hablemos del fundamento. En segundo lugar, hablemos de los materiales. En tercer lugar, no es necesario, y él sí lo tiene ahí. El punto es que a veces se aconseja para que las personas que estén perdidas, bueno, ¿en qué íbamos? Ya vamos en esa parte, ¿no? Por eso se aconseja decir, en primer lugar, o primeramente, y después del fundamento se necesita, o sea, llevar un seguimiento. Algo bueno que hizo también es que tuvo ilustración. Él ilustró con un cuento infantil, ¿verdad? De los 3 cochinitos. Y está bien, no está mal. De hecho, las parábolas del Señor Jesucristo, algunas de ellas eran, de hecho, historias que de por sí contaban los judíos. Y Jesús habló de esas historias. Si no mal recuerdo, creo que la del hijo pródigo también tenía su versión en el ámbito común, pues, de la gente. Conocían una versión muy parecida. Entonces estuvo bien la ilustración para entender un poquito más lo que él quería decirnos, pues. Hubo aplicación también, porque dijo, nosotros aquí estamos siendo edificados. O sea, no nada más lo dijo, pues hay que edificar, sino nos habló a nosotros lo que estamos viviendo actualmente. Y hubo conclusión a una invitación a que sigamos siendo edificados. Y aquí lo que habría que aclarar, Eduardo, sería, pues ahora sí que lo del fuego. Habría que aclarar qué es eso del fuego, porque algunos pueden pensar, y de hecho la Iglesia Católica Romana toma este pasaje como base para decir que existe el purgatorio. O sea, que aquí dice que hay que pasar por el fuego, entonces tú tienes que ser purificado para llegar a la gloria. Entonces hay que aclarar nada más eso, para que no se queden con la duda, ¿verdad? Yo creo que aquí todos pues sabemos que el purgatorio no existe, pero si hay algún invitado o algún creyente nuevo o alguien que pudiera tener esa duda, tal vez sí sería necesaria la aclaración del fuego. ¿Sale? Entonces, así va a ser lo de las enseñanzas. Y por eso es bueno que pase antes y que termine a tiempo para poder dar esas aclaraciones. Por lo menos los martes. Ya los otros días, pues no sabré bien cómo hacerle, porque a menos que sí termine 5 minutos antes y pasar antes del maestro, pero no tiene caso. Muy bien. Vamos a hablar hoy en el segundo capítulo del sermón textual. Pues bueno, esa foto es de mi Biblia, luego se ve que no es una foto profesional, ¿verdad? Es del texto, si lo recordamos, es el texto que predicó el hermano Humberto cuando fue la apertura. Él predicó este pasaje en la palabra de Dios, ¿verdad? En Timoteo. Y él lo que hizo fue una predicación textual, es decir, no agarró un pasaje muy largo, no agarró una unidad, después vamos a hablar de la unidad expositiva, sino más bien él agarró 2 versículos y lo compartió. Y fue un sermón textual. Vamos a enfocarnos en esto, porque iba a hablar acerca de la unidad expositiva, pero eso es de otro tema. Ahora, si recordamos este capítulo, los que ya lo leyeron, aquí habla el autor de que hay 3 clasificaciones básicas de los sermones. ¿Quién me dice cuáles son las 3 clasificaciones? Sin ver sus notas ni sus libros. ¿El sermón qué? Textual. ¿Cuál más? Expositivo.
El temático. Muy bien. Sí, pues así. No da chance para otros, ¿no? El sermón textual, temático y expositivo. ¿Cuál es el textual? Bueno, el sermón que se limita, que tiene un límite, y ese límite es exponer y explicar un texto bíblico. Hasta 2 o máximo 3 es lo que hemos estado viendo. No podemos poner un límite tan cerrado porque recordemos que las divisiones de capítulos y versículos no las hizo Dios ni fueron inspiradas. Sí, las hizo un monje católico allá por el año 1100, 1200 por ahí. Él fue el que se le ocurrió la idea de hacer las divisiones. Por ejemplo, si recordamos allá en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús predica en la sinagoga, él cita Isaías, cuando dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me encontró el Señor y me ha enviado para... Si nos damos cuenta, él cita y el versículo 2 o 3, si no mal recuerdo, lo corta, porque él ya no termina de decir lo que nosotros tenemos como el versículo completo. Entonces, es lícito decir: voy a predicar un texto y medio, ¿sí? Si no queremos abordar la segunda parte de un versículo, está bien, pero siempre y cuando no caigamos en un error doctrinal, ¿sí? O sea, tiene que haber un propósito. En el caso de Jesús fue un propósito muy específico. 1, 2 o a lo más 3 textos bíblicos. El segundo es el temático, que habla de un tema en sí. Por ejemplo, ahorita que Eduardo habló de la edificación, podemos pensar en el tema de la edificación y decir: ¿cómo edificarnos? Y ahí dice en la Biblia, Efesios 4 dice que Dios puso a los pastores, maestros para la edificación. ¿Cómo somos edificados? Por medio de los maestros. Segundo lugar, ¿cómo somos edificados? Por medio de los hermanos, porque en otros pasajes vemos que dice: edificados unos a otros y animados unos a otros. Y así, podemos ver, pero tomamos varios pasajes de diferentes lugares para abordar el tema. Generalmente se usan muchos o varios textos bíblicos para desarrollar el tema. Ahora, ahorita está como que muy de moda el desechar la predicación temática y aceptar solamente la expositiva. Tiene sus razones. ¿Por qué? Porque han caído en muchos errores los que predican de manera temática, de que predican solamente lo que ellos quieren, o sus temas favoritos, o lo que ellos desean decirle a la congregación sin dejar que el texto hable. Entonces, por los errores en los que han caído los que predican textual o temáticamente, muchos dicen: mejor expositivo y nada más. Pero no son malos en sí, porque por ejemplo hay teología sistemática que es un tema. De hecho está hablando del tema del Espíritu Santo. Es lo que están viendo en la clase de defensa de la fe. Son temas, ¿verdad? El tema de Dios, los atributos de Dios. No están agarrando un pasaje nada más y lo están estudiando, están agarrando de diferentes pasajes. Entonces es algo lícito, pero tiene sus peligros. El textual, ¿cuál es el peligro que tiene el sermón textual? Sacar un texto del contexto y predicar muchas cosas que no están de acuerdo a la Biblia. El tercero es el expositivo, que comenta un pasaje bíblico, una narrativa, una historia, una parábola o una unidad conceptual. Hay varios más, porque él dice que pueden desarrollarse diferentes. Por ejemplo, el biográfico, que hablemos solamente de Moisés, su nacimiento, su llamado, su desarrollo como líder y su muerte. Ese es un sermón, pero biográfico. Hablemos de Sansón, igual, ¿verdad? Hablemos de David y una predicación solamente de ellos. Entonces, hay diferentes aparte de esos tres, pero son los más comunes esos tres. Muy bien. Si tienen dudas o preguntas, pueden interrumpir sin problema, ¿sí? La costumbre de basar el sermón evangélico sobre un texto bíblico es muy antigua y en gran modo recomendable. Pero específicamente creo yo que el sermón evangelístico es el que más se usa para predicar. O sea,
si le vamos a predicar a unas personas acerca de la salvación, es muy común y es muy bueno, muy fácil de entender ellos un versículo. Juan 5:24. Y ya. Juan 3:16. Y ya. Porque si le decimos muchos textos, capaz es mucha información y como que no se les va a quedar nada. ¿De qué hablaron? De la Biblia. ¿De qué pasajes? De muchos. Pero si solamente le decimos uno, cuando es evangelístico, en una predicación, tal vez es más recomendable lo que dice aquí el escritor, ¿verdad? Y es una costumbre antigua y recomendable cuando es evangelístico, sobre todo también pues en las personas que no están acostumbradas a leer mucho o a estudiar mucho. Pero la idea es no quedarnos ahí, sino hacerlo mejor. Entonces, en segundo lugar, ya estamos en la página 34. O sea, alguien quiere estar comparando con sus libros. Los predicadores, ¿cómo usan los textos? De 3 maneras. El primero, ¿cuál es? Como punto de partida, ¿verdad? Y dice, como una plataforma desde la cual él se lanza para hablar, pero ya no se acuerda. Y a veces es muy común eso. O sea, que alguien agarra un texto bíblico y sí, abre la Biblia para empezar, pero ya no vuelve a mencionar la Biblia en los 40, 50 minutos o media hora, lo que tarde, ya no vuelve a mencionar la palabra de Dios porque solamente fue el despegue. Y hay mucho peligro ahí porque hay mucha palabra de hombre y poca palabra de Dios. Entonces es importante nosotros tener el concepto de que no es así como se debe usar el texto bíblico. Y les puse ahí, un texto de puro pretexto. De hecho, el refrán completo, un texto fuera de contexto es puro pretexto. ¿Sí? Pero pues es un texto como puro pretexto. Quiero decirles esto, pero aquí este texto me ayuda. Lo decimos, pero hablamos media hora de lo que queremos decirles sin pensar realmente en el contexto de lo que está hablando el texto. La segunda manera, y también es una manera errónea. Aquí es muy común para caer en malas enseñanzas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Siempre tenemos que checar el debido contexto. El segundo, ¿cuál es? Como punto de socorro o apoyo. Punto de socorro o de apoyo. Hay un libro que se llama Predicación Expositiva de David Helm. De hecho, cuando terminemos este libro, vamos a leer el otro libro, se llama Predicación Expositiva. Está más cortito que este, yo creo. Y él dice que es como la predicación ebria. Él usa ese concepto, la predicación borracha. ¿Por qué? Dice, porque el predicador usa el texto como un borracho usa una farola o una lámpara, ¿verdad? No sé si han visto a los borrachos, o no sé si ha sido su caso, ¿verdad? Espero que no. Pero, ¿cómo usan los borrachos la lámpara? ¿Para qué la usan? ¿Para iluminar su camino o para no caerse? Muchas veces es para apoyarse nada más, ¿verdad? No les importa si da luz o no da luz, pero es para no caerse. Y dice, usan el texto como un borracho lo usa, más para apoyo que para realmente aprender. Y eso es lo que se refiere con el punto de apoyo. Y el escritor dice que predican sin orden, sin una relación en el texto. Cuando se ve perdido, entonces sí regresa al texto, pero solamente como que para regresar a pensar qué era lo que él estaba diciendo. Y vuelve a lanzarse otra vez a su palabrería y en otra dirección muy diferente. O sea, no hay un orden específico, pues, en lo que él está diciendo. Y el tercero, que es el que él dice que es la mejor manera, y realmente sí, es como el verdadero texto que va a predicar y el fundamento verdadero en el que él va a establecer su enseñanza. Y para esto se tiene que entender el texto en su debido contexto para no caer en errores. Y eso es algo muy importante, ¿sí? Aunque de esto ya se trata más también la clase
claves de interpretación o de hermenéutica, por aquí también lo vamos a tocar, sobre todo cuando hablemos de la predicación expositiva, si Dios lo quiere el año que viene. Menciona los tipos de sermones textuales. El primero, ¿cuál es? Hilativo. ¿Cuál es el hilativo? Que va dejando palabra por palabra. Exactamente. Está dividido de forma lógica, ¿sí? Hay textos muy buenos para ese tipo de división. No todos sirven para ese desarrollo. Ahora les recomiendo que cuando estén leyendo cualquier libro, y también en la Biblia, pero cualquier libro, y no entienden una palabra, busquen en el diccionario, ¿sí? Si no tienen diccionario, ahí en Chedraui venden 20 pesos, diccionarios escolares. Y si no tienen 20 pesos, pero tienen un celular inteligente, pues que sirva su inteligencia, la inteligencia del celular para ustedes, ¿no? Hay diccionarios gratuitos, yo ese es el que uso más, lo busco en el celular y ya. Galimatías. ¿Qué es Galimatías? Porque lo leyeron. ¿Alguien lo consultó? ¿O saben qué es Galimatías? Pues, a lo mejor dicen, no lo consulté porque ya sé qué es. ¿Qué es Galimatías? Porque aquí dice, ¿no? Darían como resultado un galimatías de ideas sin orden lógico. ¿No? ¿Quién lo consultó? ¿Conclusión? ¿Confusión? Más o menos. Es un discurso insensato o un discurso ininteligible, o sea que no se le entiende lo que está diciendo. Esas galimatías. Recuerdo una vez que fui a un sepelio y yo pues dije, voy a escuchar al predicador. O sea, yo no estaba de acuerdo con muchas ideas del predicador porque ya lo conocía a él. Creía pues que la salvación se perdía y que uno tiene que guardar muchas cosas para ser salvo y muchas cosas que yo no estaba de acuerdo. Pero pues me tocó escuchar y dije, voy a ponerle atención. Y quise ponerle atención, pero realmente nunca le entendí lo que él estaba diciendo. O sea, él, yo creo que lo dijo nada más por decir. Le tocó hablar en el funeral, pero pues era una galimatía sin sentido, ¿verdad? O sea, un discurso insensato o ininteligible. Pero el sermón hilativo nos ayuda a no caer en eso, a tener un orden en lo que estamos diciendo. Y muchas veces el texto nos da el orden, pero dice, no todos los textos se pueden usar así, porque algunos no están de esa manera. Y él da el ejemplo, confío en que ustedes lo vieron en sus libros, ¿verdad? En 1 Timoteo 1:15, el fiel mensaje o la noticia. Palabra fiel, en primer lugar. Segundo lugar, digna de ser recibida por todos. Tercer lugar, Cristo Jesús vino al mundo. Y él dice, comenta las palabras, porque aquí cuando dice Cristo Jesús, comentó la palabra Cristo. Cristo significa ungido, o sea, está comentando el oficio de Cristo. Elegido, y Jesucristo, pues, el Salvador, y así. Cuarto lugar, para salvar a los pecadores. Y quinto, de los cuales yo soy el primero. Así de fácil fue como él pensó en este versículo. Ahora, alguien puede tomar otras divisiones y en vez de que sean 5, pueden ser 3, pueden ser 2. Ese es el arte de la predicación, ¿verdad? O sea, no todos tienen que hacerlo igual, pero sí tenemos que llevar ciertas reglas y orden. Juan 10, 27 al 28 es el otro pasaje que él dijo. Y quiero irme rápido porque quiero darles el tiempo que les prometí ayer. Es posible hacer esto solamente con aquellos textos que contienen en sí mismos un orden progresivo. O sea, no con todos. Hay textos que no tienen un orden progresivo y no es porque estén mal escritos, sino porque no tienen el orden y punto. Pero hay unos que tienen el orden ahí muy claro y pues es bueno hacerlo. Eso es lo que les dije. En segundo lugar, habla del sistema textual analítico. Se formula una especie de tema o frase para cada parte del texto. Es decir, ya no usa las palabras del texto, sino que le pone un tema a cada palabra. Y él tiene ahí como base
O como ejemplo, Lucas 23:43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Una seguridad preciosa, de cierto te digo. Una invitación admirable, una compañía conmigo, ¿verdad? Y una promesa sin dilación. Y esos son los puntos que él tiene. Ese es el analítico, o sea, que analizas y entonces le das tus propias palabras. Pero todo está basado en la palabra de Dios. Las frases se formulan más de acuerdo al pensamiento que a las palabras en sí. Es un pensamiento que sale del mismo texto y lo estamos plasmando en esas frases. Y tiene más ejemplos como Juan y todo eso, pero ahora aquí algo que les puse es, noten que cada frase lleva un adjetivo para que le dé más énfasis. O sea, no nomás dice una seguridad, una invitación, una compañía y una promesa. ¿Estaría bien? Está bien. Pero como que llama más la atención y es más enfático el decir una seguridad preciosa, una invitación admirable, una compañía gratísima y una promesa sin dilación. Y algunos que son más como que más artísticos o les gusta más, a veces hacen sus acrósticos aquí. O sea, ponen ahí una palabra, por ejemplo, que diga Cristo, en las primeras. O que diga Dios, o que diga. Pero pues ya es como que uno tiene que pensarlo un poquito más. O usan aliteraciones, pero igual lo vamos a ver después. El otro es el sistema textual analítico invertido. Es muy parecido, solamente se le agrega la palabra invertido. ¿Qué hace aquí? Se cambia el orden de las frases que están en el texto con la intención de tener un progreso más entendible, ¿no? Un progreso de pensamiento hacia el objetivo del sermón. Pero vean, en muy pocas cosas, cambiar el orden en el que está escrito, en muy pocas ocasiones es necesario. Hay veces que sí, por la gramática griega, o por la manera en la que ellos decían las cosas, y es diferente a nuestra manera de decir las cosas en el español. No siempre es necesario, pocas veces es necesario. En otras ocasiones, no es necesario, y sí es válido, pero es peligroso. ¿Sí? O sea, hay que tener cuidado con eso cuando cambiamos el orden. Porque pues si le cambiáramos el orden, cuando habla de la fe y las obras, o cuando, por ejemplo en Efesios 2, 8 al 10, ¿verdad? Le podemos cambiar el orden y decir, bueno, pues las obras, fuimos para buenas obras, y luego para salvación, y luego para... Porque eso es lo que hace aquí el autor, cambia el orden de los versículos, el orden de las ideas, para tener una forma más entendible, pero por eso mismo estamos estudiando también la teología sistemática, porque la teología sistemática, o la defensa de la fe apologética, les ayuda a crear como un cerco de decir, esto es lo correcto, son estos límites. Y si tu predicación va más allá, pues está mal, ¿verdad? Entonces, es lo que decía el hermano Rafa ayer precisamente, o sea, el autor puede decir una cosa, pero yo puedo decir, no estoy de acuerdo. Entonces, en esto estoy como que tengo mucha duda en hacerlo. Cuando estuve estudiando Romanos, me di cuenta que una vez estuve tentado de hacer eso porque había como un versículo que no cuadraba en la idea que estaba desarrollando Pablo, creo que en el capítulo 12, como que él estaba hablando de algo y luego mete un versículo, luego vuelve a hablar de algo, digo, no, esto mejor lo dejo hasta el final. Pero no, yo después entendí que era como un paréntesis, como diciendo, de esta manera vas a cumplir lo que te estoy diciendo. Pero bueno, por ejemplo, ya viéndolo más largo, 1 Corintios 12 habla de los dones, 13 habla del amor, y el 14 de los dones. Y alguien puede decir, no, pues mejor predico del 12 y me brinco al 14, el 13 al final. No, por el 13 te está diciendo cómo desarrollar los dones. O sea, ¿no? Y a veces, así como lo vimos en capítulos, lo podemos ver en versículos. Y no es necesario
hacer esto. Ahora, hay un ejemplo aquí en la página 42. El ejemplo 10. Y todo se basa en el mismo pasaje, 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis. Ese no se lo saben, ¿verdad? Porque no están en el discipulado. Enriquecidos. Entonces, de manera ilativa, ¿cómo lo relaciona? Siendo rico, se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. De manera analítica, o sea, usando otras palabras. Su incomparable riqueza original, vean, usa adjetivos, incomparable. ¿Sí? ¿Se acuerdan que es adjetivos, no? Los que nos dicen cómo son las cosas, incomparable. Su extrema pobreza, su inmensa riqueza, y así se da. Y luego está en la página 43, el invertido. Riqueza original, riqueza moral, método, riqueza. Ahí ya cambia el orden de las ideas, porque él quiere seguir hablando de la riqueza. Incluso si leyeron con calma el libro, se dan cuenta por qué aquí hizo ese cambio en la riqueza. Y bueno, aquí les puse lo otro. En muchas ocasiones, hacer eso, cambiar las ideas sencillamente, está mal. Nos pongamos atención en estas palabras. Pocas veces es necesario y muchas veces está mal. Hay que tener cuidado con esto. Pero no digo que siempre es inválido. Puede ser válido. El 4, el analítico expositivo, que de hecho él no lo menciona mucho porque hay un capítulo de eso. Se emplea en porciones formadas por varios versículos. Me faltó una S. No se toman todas las palabras del texto o las frases para exponerlas. Solamente las que el predicador considera en ese tiempo que son importantes para su sermón de esa ocasión. Pero ese es el analítico expositivo, porque hay otro que es el expositivo consecutivo. Después vamos a hablar de ese, que ese sí toma todas las palabras y todas las ideas para entenderlo mejor. Y aquí pues es como más todavía textual o temático. Y él pone el ejemplo del Salmo 73, 24 al 26. Porque lo que vemos que hizo él aquí, ya ni sé dónde estamos. Estamos en la página 41. Lo que él hizo aquí fue no mencionar el 25 en su predicación. Su guía en la vida, versículo 24. Su sostén en la muerte, versículo 24. Y su porción para siempre, versículo 26. ¿Qué pasó con el 25? Entonces él dice que el 25 es como la unión del 24 y 26 y lo usa como una fusión, ¿verdad? ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, fuera de ti nada deseo en la tierra. Pero pues bueno, dice que ese es positivo porque toma 3 versículos y no 2. Aunque lo usa más como textual porque son solamente 2 los que está hablando. Pero bueno, eso es otro asunto. Y yo creo que es el más usado. El último, el textual sintético. O sea, se parece al analítico. No usa las mismas palabras del texto, sino que sus ideas principales son sacadas del texto y relacionadas con el pasaje bíblico. Y ahí pone el ejemplo 11 y 12 de la página 45. El ejemplo 11 de la invitación, ¿verdad? Sobre Juan 6:37. Al que a mí viene no lo echo fuera, dice el Señor Jesús. Bueno, esa es la segunda parte. Y hace el tema o el título es una invitación segura, una segura invitación. ¿Por qué estamos seguros? Porque
Si Cristo no nos recibiera, sería en contra de su promesa, sería en contra de su oficio, sería en contra de su corazón, sería en contra de su deseo. O sea, todas estas ideas las está sacando de Juan 6:37. Pero es solamente un versículo el que está hablando. Lo que tenemos que tener cuidado en este tipo de predicación es no sacarlo del contexto o no hacer a un lado lo que está hablando el contexto, porque después podemos enseñar errores. Y el otro ejemplo es Mateo 9:9, bajo el tema sígueme. Y ahí él lo expresa así, ¿no? En primer lugar, ¿quién lo dijo? Pues Jesús. En segundo lugar, ¿qué implica seguir a Cristo? En tercer lugar, resultados de seguir a Cristo. Y ahí se pueden usar preguntas, consecuencias también y todo eso. Me quedan 5 minutos. Pregunta: ¿hay algún valiente que diga yo quiero pasar a decir lo de mi tarea? Porque es lo de su tarea. Ya vi que todas las que revisé están bien. ¿Alguien quiere hacerla? ¿Sí? Ah, bueno, va a pasar Liz entonces. Sí, pero antes de que pases voy a hacer un sorteo. Ahí está, sorteo. Escojan uno. Y es para su tarea de la siguiente semana. ¿Quién me ayuda a ser secretario aquí? Ilativo. Mari. Sergio. Enrico. Ok. A ver, pásamelos. Sí, no te cae. Ahora sí eso es la... No, yo ni sé. Muy bien, hermana Elda, ¿cuál tocó? Eduardo. Héctor. Y muy bien. Ahí está. Leer el capítulo 3, solamente mencionar qué beneficios tiene predicar temáticamente. Es eso. ¿Qué beneficios? ¿En qué nos ayuda a predicar temáticamente? Ya no hacer el resumen del capítulo 3, confío en que lo van a leer, así como leyeron el 1 y el 2, pero la respuesta tendría que tener su base en lo que leyeron o en lo que ustedes meditaron. ¿Qué beneficios o qué problemas? O beneficios y problemas, si están muy inspirados, pues yo digo los beneficios y los problemas de predicar temáticamente. Sí. Y en tercer lugar, traer el bosquejo textual que te tocó en el sorteo. Pero ya preparado porque la siguiente semana yo no voy a dar clase. Voy a dejarles a ustedes que digan sus textos y ya al final voy a decir unas aclaraciones como lo hice con Eduardo. ¿Sí? Para que no vaya a decir que ya sé que el próximo martes voy a faltar. Ahí está. Ya los tengo anotados. No, esta participación sí cuenta. Muy bien. Entonces ahí está. Entonces hay tiempo para 2 personas que pasen a dar su texto. Liz, ¿y quién más? Mari. Muy bien. O sea, su tarea es como una pequeña enseñanza de 5 minutos de... 5 minutos. Sí.